El viento siempre sopla a tu favor cuando decides poner a Dios primero. Aquí inicia Querigma de Amor, un espacio para conocer la misericordia del Señor. Presenta el Padre Teófilo Rodríguez. Bienvenidos. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a un programa más, Querigma de Amor, la nueva unción, esa palabra gozosa que recibimos y que durante este tiempo estamos meditando sobre el Sermón de la Montaña. Ya vimos un bloque pasado en el programa anterior donde se hablaba de esta bienaventuranza que Jesús llama a todo lo que para el mundo pudiera ser una contradicción. Vamos a seguir en el mismo Sermón de la Montaña, el capítulo 5, versículo 13 al 16. Dice así: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo podrá ser salada de nuevo? Ya no sirve para nada, por lo que se tira afuera y es pisoteada por la gente. Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada sobre un monte? Nadie enciende una lámpara para taparla con un cajón. La ponen más bien sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Hagan pues que brille su luz ante los hombres, que vean estas buenas obras y por ello den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. Palabra del Señor. Meditando en este versículo, estos versículos, Jesús usa ahora en el mismo Sermón de la Montaña otro aspecto o argumento, por decirlo de esta forma, de lo que es un discípulo. Un discípulo debe tener dos cualidades que son conocidas en todos los ámbitos: la luz y la sal. De hecho, en el bautismo se nos da siempre a todos los que van a ser bautizados al final de la ceremonia litúrgica una vela que representa la presencia de Cristo. Se le da a los padres y los padrinos también para que puedan iluminar a esa criatura. Es decir, que ya formando parte de lo que es mi inserción en Cristo, yo estoy llamado a ser también una lumbrera. Iluminar a los que están en oscuridad. ¿Cómo? Con el testimonio. Jesús nos llama a ser testigo. Y de hecho, la palabra del cristiano, o sea, el cristiano es el seguidor de Cristo. Y Cristo es el ungido del Padre. De manera que nosotros también, cuando somos bautizados, somos crismados, es decir, con el óleo santo, que dice, recuerda que estás crismado, tienes en ti la presencia de Cristo. Y eso nos lleva a ser lo que es Jesús. Jesús fue y sigue siendo para el mundo la luz, aunque algunos no quieran reconocerlo. Es como el sol. Yo puedo decir, pues, no quiero que el sol me envuelva. Sin embargo, el sol, donde quiera que esté, no puedo yo vivir sin la presencia de esa luz, de esa lumbrera, porque esa lumbrera, que es una criatura, porque creada por Dios, nos sirve para todo, para la oxigenación, para la vida, para los alimentos, en fin. Imagínese un mundo sin sol. Precisamente no existiría. Nosotros existimos porque ese astro sol nos ilumina. Pues ese astro sol no se compara a aquel que le creó. Y aquel que le creó, como dice el libro del Génesis, todo fue hecho en su momento y vio Dios que estaba bien hecho. Por eso cuando Jesús viene, la luz vino para iluminar las tinieblas. Es decir, la tiniebla consecuencia del pecado. Y Cristo es nuestra luz. Y cuando hemos experimentado
esa experiencia personal con Él porque hemos reconocido nuestras tinieblas, hemos reconocido nuestra falta. Entonces experimentamos la transformación interior, es decir, el cambio de vida. Y uno siente la necesidad ya no solamente de la experiencia personal, sino de transmitirla, porque es el testigo. Imagínense si nosotros, los que nos llamamos cristianos católicos, fuéramos consecuentes de lo que recibimos en el bautismo y viviéramos la experiencia del bautismo que nos lleva a ser testigo. Pero muchos han ocultado esa luz o sencillamente la han apagado. Y por eso es importante que nosotros, a la luz de la palabra, nos dejemos cuestionar. ¿Soy luz para los demás? ¿Soy luz en mi campo, en mi ambiente familiar o laboral? ¿Me siento verdaderamente impulsado a dar razón de lo que he recibido como una gracia, como un don de Dios? ¿Hasta qué punto vivo en mi bautismo? Porque esos dos elementos de la sal, de la luz, es para hacernos conscientes de lo recibido. Pero mucha gente vive en una verdadera oscuridad en su experiencia bautismal. Y esto nos debe llevar a un cuestionamiento. Porque el Señor nos va a pedir cuenta de las obras que hemos realizado. Nosotros no estamos llamados a hacer obras en la oscuridad. Estamos llamados a ser para los demás fermento. Y aun cuando podemos caer porque somos criaturas débiles y frágiles, es importante que de cada caída tengamos una lección aprendida, que podamos poner en práctica de que sin el Señor, sin su auxilio, no podemos hacer nada, porque Él lo dijo: sin mí no pueden hacer nada. Entonces es necesario que nos dejemos cuestionar, que la palabra siempre sea para nosotros el termómetro para medir en cómo me encuentro a los ojos de Dios, qué temperatura tengo, si estoy realmente muy baja mi temperatura o estoy en un nivel excelente. Cuestiónate, tienes que pensar en esto. Y por eso Jesús en el Sermón de la Montaña habla a los discípulos, a los que le escuchaban. Sabemos que al final muchos le dieron la espalda, como hoy también puede haber gente que también dé la espalda a Dios, pero el Señor sigue obrando y sigue actuando en su iglesia. Por eso reaviva el don, dirá San Pablo a los que llevaba la palabra, reaviva el don que has recibido. A Timoteo también le dice esta palabra. Es un don recibido, es decir, nos ha llamado a ser hijos. Y como hijos, herederos de su reino. Y un reino que empieza ya, aquí, ahora, como le he dicho en otro momento, porque he acogido la palabra. Y al acoger la palabra, me convierto en testigo. Y hay de aquel que no hace uso de ese don recibido. Y ustedes me pueden preguntar, ¿y cómo hacer uso? Pues con tus obras. Que no haya una dicotomía entre tu pensar y tu actuar, sino una unidad en el sentido de que eres coherente. Y es lo que falta muchas veces en nuestras asambleas cristianas, coherencia en la fe. No solamente cuando estamos en el culto, en las celebraciones litúrgicas, sino también en el día a día. ¿Eres sal en tu trabajo? Es decir, ¿das buen sabor? De hecho, uno de las palabras que muchas veces decimos a la gente cuando tiene mala suerte, está salado. Pero en el ámbito religioso no deberíamos verlo así. Estar salado es dar buen sabor. Y eso es lo que debíamos dar, buen sabor. Imagínense aquellos que consumen alimentos sin sal, pues puede que sea rico o quizás por su situación de salud, pero hay alimentos que resultan desagradables si no tienen una pizca de sal, ¿o no? Entonces Jesús está diciendo, así como la sal es importante para ciertos alimentos, tampoco excedernos en ello, así también debe ser tu vida, dar buen sabor a los demás, donde te muevas. Ese es ser un alma también dichosa, un alma que
no se ha entregado o se ha ensimismado en ella o en él, sino que da buen sabor a los que le rodean y al mismo tiempo es una luz. Eso que Jesús está aquí predicando, recuerden que el sermón de la montaña ocurre muy poco después de que Jesús ha sido también bautizado en el Jordán y va a predicar la buena nueva. Estos elementos son para que los discípulos nos cuestionemos, nos preguntemos de verdad. Y yo te hago una pregunta. Tú puedes decir en este momento de tu vida que has llevado con tu testimonio, con tu obrar, a alguien a conocer a Cristo? Es una pregunta muy seria. Porque si no, entonces yo tengo que preguntarme qué sentido tiene mi vida cristiana. Si no he motivado, si no he conducido a otros a esa experiencia personal con el amor que Cristo nos ha querido dar y que al mismo tiempo espera de cada uno de nosotros. Por eso el texto habla claramente: hagan pues que brille su luz ante los hombres, que vean estas buenas obras, forma de hablar, forma de actuar, forma de pensar, que está inspirada en las palabras que nuestro Señor en su corazón ha dado a sus discípulos. Si escuchan su voz, hermano, no endurezca tu corazón. Dios no fuerza a nadie. Dios no explota nuestra libertad. Nos hizo libre, pero también nos ha mostrado dónde consiste la verdadera felicidad. Por eso se le llama a todo este conjunto de buenas noticias bienaventurados o felices. Y el Señor te quiere llamar a la felicidad, a la bondad, a la buena nueva. Escucha el llamado que hace el Señor. Y así el Padre de ustedes que está en los cielos, Él también te va a premiar. Te quiere premiar a todo lo que le seguimos. Y eso hemos escuchado. Acuérdense también que en el bautismo, cuando Jesús de hecho santifica las aguas que después servirían para que la iglesia siga llevando a otros al conocimiento de Cristo, crismándolo, ungiéndolo para que sean testigos de la verdad recibida, se abrió los cielos y esa Trinidad se manifiesta en el Padre, en el Espíritu y en Jesús, en el Jordán. Este es mi Hijo en quien me complazco. Escúchenlo. Oigan lo que está diciendo. Si quieres complacer a Dios, escucha a Jesús. Y ese Jesús te va a sellar con la gracia del Espíritu, porque descendió sobre él en forma de paloma, como ahora quiere descender sobre ti. Una forma de decir, estaba cubierto, envuelto, abrazado por el Espíritu, como también quiere hacerlo contigo. No se aparte del televisor, queridos hermanos. Vamos a seguir en breve con ustedes en la meditación del Sermón de la Montaña. Ya volvemos. Da gratuitamente lo que has recibido gratuitamente, para que las gracias de Dios puedan alcanzar el corazón de todos. Ya regresamos con la parte final de este su programa, Querigma de Amor. Ya estamos de regreso con la parte final de su programa, Querigma de Amor. De vuelta con ustedes su programa Querigma de Amor, la nueva unción. Estamos aquí en el bloque 2, estamos hablando sobre la bienaventuranza y donde Jesús nos habla desde el versículo 13 en adelante sobre la importancia de ser sal. Ya hemos hablado de cómo debo contagiar a otros con lo que he recibido, con lo que he experimentado. Y también nos llama a ser luz. Y que eso lo hemos experimentado. Quizás algunos no han sido conscientes de ello.
con el sacramento del bautismo. Y la iglesia en los sacramentos de los 7 que tenemos, también nos habla que después del bautismo viene otro sacramento que refuerza o reconfirma lo que recibimos en el bautismo. Y se llama el sacramento de la confirmación, que nos hace testigos. Pero hay un fenómeno que de verdad es preocupante, porque cuántos jóvenes, después de haber recibido la confirmación, dejaron de asistir a la iglesia. Pareciera que lo hubieran echado algún repelente, cuando lo propio es atraer, no distraer o espantar a los demás. No. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está lo que realmente hemos experimentado? De allí la importancia de pedir constantemente la renovación de nuestra fe por el don del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu el que anima, es el Espíritu el que consuela, es el Espíritu el que impulsa, es el Espíritu el que transforma, es el Espíritu Santo el que va haciendo esta verdadera ingeniería en nosotros para llevarnos a un amor apasionado, a un amor que enciende el alma con fuego, con pasión, con entrega. Y todo debemos experimentarlo. Dios quiere hablar a tu corazón. El sermón que Jesús utiliza, estamos todavía en el capítulo 5, sigue más adelante el versículo 17. No crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido no para deshacer, sino para traer lo definitivo. En verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. Palabra del Señor. Fíjense, queridos hermanos, lo que acaba de escuchar. Jesús no viene a suprimir las enseñanzas del Antiguo Testamento. Viene a darle plenitud. ¿Y qué significa esto en el contexto que estamos viviendo hoy? Se habla mucho de los derechos humanos, que no está mal, porque todos tenemos derechos y también tenemos obligaciones. Y sobre pretexto de esos derechos, a veces se olvida el hombre y leyes humanas de las leyes de Dios. Por ejemplo, la ley de no matarás. Está claro y no ha cambiado. Jesús nos viene a decir, porque todo aquel que a hierro mate, a hierro muere. Es decir, con la vara que midas serás medido. Sin embargo, hoy vemos cómo se violenta en tantos vientres de las mujeres la vida que se da como un don de Dios para todos nosotros, porque no existíamos, estábamos anulados, es decir, no teníamos hasta que Dios decide en su inmenso amor llamándonos de la nada a la existencia. Que toda criatura en el vientre de la mujer es un don de Dios. No importa la circunstancia en que se pudo haber concebido, aún en situaciones de injusticia, de pecado, es una nueva vida. Una vida incluso diferente a la madre que lo ha engendrado. Y esa vida es sagrada. Y por eso hemos suprimido el no matarás, que dice la palabra de Dios, en el derecho que tiene la mujer y en los derechos de los niños, de los no nacidos, que también fueron un don de Dios. Por eso la iglesia no puede en ningún momento desconocer, olvidar o negar lo recibido. Eso es, yo no he venido a abolir la ley. Hoy hablamos de los 10 mandamientos, no han perdido vigencia ninguno de ellos. Hoy encontramos situaciones, por ejemplo, de familias donde los hijos han perdido la honra, el derecho de respeto que se debe a sus padres y han perdido autoridad los padres sobre los hijos en muchos lugares, en muchas familias. Entonces estamos viviendo una sociedad que no conoce las órdenes o los mandatos que el cielo desde la antigüedad ha querido dar y que Jesús ha venido a recordar. Por eso claramente lo dice, no crean que he venido a suprimir la ley, es decir, la Torá
lo que el Antiguo Testamento decía. No he venido tampoco a desconocer a los profetas. No. Los cielos y la tierra van a pasar, hermano. Todo lo que vemos pasará, pero la palabra de Dios nunca pasará. Y eso significa que sencillamente hay uno de los grandes males que afecta al universo. Y ese mal se llama no tener temor de Dios. Se ha perdido el temor de Dios. Y hemos dicho tantas veces que temor no significa en la Biblia miedo. El temor es una actitud de reverencia. El temor es una acción por la cual yo sé lo que a Dios le agrada y debo hacerlo. Y también debo saber qué es lo que a Dios no le agrada y no hacerlo. Esa es la persona que teme a Dios. Por eso también dice la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y eso se ha perdido. Pero eso no quiere decir que Dios ha perdido la batalla. Y por eso pasarán los cielos y la tierra. Su palabra no va a pasar. Dios no puede decirse a sí mismo, decir una cosa ayer y hoy la cambia. No, eso sería una imperfección y Dios no es imperfecto. Dios es perfecto. Y Él tiene la verdad y tiene la última palabra. Por eso yo no pierdo la esperanza de que este mundo tendrá que dar un giro. Tarde o temprano, una verdadera transformación. Y creo firmemente que todos reconocerán a Cristo. Quiéralo o no, todos van a doblar rodillas y todos van a proclamar que verdaderamente es el Señor. Porque vino para todos. Jesús no vino solamente para la porción de lo que creemos, sino también para los no creyentes. Para todos vino, pero para mostrarnos el camino que lleva a la vida eterna. Y que Él está tocando. Por eso es importante la meditación de la palabra. Porque si no meditamos la palabra, no vamos a tener luz. Lámpara es a mis pies, dice el salmista, tu palabra, Señor. Y como es lámpara, sé por dónde debo caminar. Y sé también lo que debo evitar, porque hay cosas que no serán gratas a los ojos de nuestro Señor. Y eso, queridos hermanos y hermanas, es lo que nos lleva a la contemplación y al examen de conciencia, y que yo en reiteradas ocasiones estoy repitiéndole para que ustedes puedan tener conciencia de lo que es el mensaje del Señor para ti y para mí. No viene entonces a abolir la ley ni los profetas. ¿Qué significa? Ni desconoce a Moisés, que es el símbolo de la ley, ni desconoce a Elías, que también es el símbolo de los profetas. Las dos columnas por las cuales se apoyaba el judaísmo y lo sigue siendo todavía al día de hoy. Entonces, esos dos testigos que precisamente en el momento en que Jesús, antes de llegar a la pasión, va a ser reafirmado, confirmado en la manifestación del Tabor, donde aparecerá Moisés y Elías. Y se escucha que están en conversación para decirle, bueno, este es mi hijo en quien yo tengo complacencia. En otra palabra, ahora en Moisés y en Elías se hace presente con más fuerza Cristo, el Señor, el Redentor, el que ha venido a salvarnos. Ahí hay que escucharlo. Por eso, queridos hermanos, si hoy escuchamos esta voz, no haga su corazón cerrarse a la gracia de responder al llamado. Dios está tocando tu corazón. Pero tú puedes decir, no quiero, o ahora no, no estoy preparado. Y si te sorprende la muerte en pocos minutos, no sabemos cuándo vamos a morir. Sabemos que moriremos, pero no sabemos cuándo y en qué circunstancias. Por eso, hermano, Él toca. Y no es para meter miedo. Jesús no quiere que nadie se acerque a Él por miedo, sino por una actitud de apertura para que pueda tocar la vida de todos ustedes. Les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley. ¿Qué significa? Que todo se va a cumplir. Todo se va a cumplir. Porque es Dios que habla. Es Dios que mandó a que estas cosas se escribieran.
para nuestro bien. O sea, nada va a alterar lo que ya Dios ha dicho. Y lo cumplirá. Porque en Dios, de hecho, ya todo está cumplido, porque Él no tiene ni pasado ni futuro. En Dios todo es presente, todo. Y por lo cual, en ese eterno presente, ya Él sabe lo que vendrá. Tú y yo no lo sabemos, pero Él ya nos lo ha advertido también. Y nos ha dado conciencia de que al final su palabra prevalecerá, por encima de todo. Y además, que hasta que toda la ley, es decir, y lo que los profetas nos han dicho, todo se cumpla o todo se realice. Sí, y se va a realizar. Los cielos y la tierra pasan, Dios no pasará. Es importante que ante la escucha de estos sermones de la montaña que dio el Señor, tú y yo tengamos una actitud de cambio. La vida del creyente debe ser una constante revisión y un ordenar o reordenar nuestra vida si no está en consonancia con lo que Dios pide y demanda de nosotros. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos al corazón. Gracias porque, como bien un día preguntaste a tus discípulos, ¿se quieren ir? Y sonó la voz inspirada de Pedro por el Espíritu Santo, ¿a quién vamos a ir? Señor, tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído que eres el Hijo de Dios. Que tú también y yo hoy podamos decir lo mismo. ¿A dónde voy a ir? Hay muchos libros, millones en el mundo, millones de novelas, poemas, historias, crónicas, pero nada se compara a la palabra de Dios. Este es el libro de los libros, porque es el libro de Dios para nosotros. Si estás escuchando, no seas sordo. Abre tu corazón y entrégaselo a Cristo, que Él vino por ti para salvarte y darte vida eterna. Agradezco, queridos hermanos y hermanas, la sintonía que nos han dispensado. Esperamos volver a estar con ustedes en otro programa de Querigma de Amor, la nueva unción. Bendiciones. Dios borra tu pasado, restaura tu presente y bendice tu futuro. Nos encontramos en una próxima emisión de Querigma de Amor, para que juntos nos renovemos en esa fuente inagotable de misericordia que es Jesús mismo. Gracias por tu compañía.